Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Es un servicio que en realidad brindamos un espectro muy grande de estudios, sobre todo en lo inmunohematológico. Desde el mes de abril hemos creado el consultorio de estudios inmunohematológicos. Es de gran importancia porque normalmente en hemoterapia uno habla de los 3 pilares de la especialidad, que es la donación de sangre, la transfusión y los estudios inmunohematológicos. Normalmente todos hablamos de la donación, que es fundamental porque sin donación, sin sangre, yo no puedo llegar al segundo paso, que es la transfusión, ¿sí? Y como es un bien finito porque es escaso, no se puede conseguir de otra forma que no sea a través de la donación, no hubo forma de replicarlo en forma industrial. La donación es fundamental. Nosotros, por una cuestión de preservar a nuestros donantes y de brindarle lo mejor, no atendemos más en la clínica, sino los derivamos al centro regional en Ramos Mejía, donde es un centro en que es únicamente para donación de sangre, los tiempos son más acortados que espera el donante, el lugar está adaptado únicamente para la donación de sangre. El otro pilar muy importante es el tema de la transfusión, que eso va a depender de la evolución, de cómo va a evolucionar el paciente, cómo va a evolucionar su patología, que va a depender, por un lado, de la sangre que yo obtuve del donante, la mejor calidad de sangre, el mejor procesamiento, y va a depender de la tercera pata, que es el estudio inmunohematológico. Durante años, la clínica constaba de un jefe y 5 técnicos: Claudia Gómez, Patricia Lori, Lina Mancilla, Marina Ayala y Sofía Hernández. Y a partir de abril tenemos una nueva técnica, Camila Castro, que se dedica únicamente a estudios inmunohematológicos. ¿Cuál es la importancia? En la sangre puede haber anticuerpos de diferentes tipos, anticuerpos entre virus, bacterias, pero puede haber la formación de anticuerpos a glóbulos rojos, ¿sí? Por embarazos, por transfusiones o por patologías autoinmunes. Entonces, cuando un paciente ingresa a quirófano y pasa previamente por hemoterapia, yo hago la investigación de estos anticuerpos. Hago la investigación de los anticuerpos y sé si voy a tener sangre en reserva para el momento quirúrgico. Si un paciente se tiene que transfundir, yo hago este estudio para asegurarme que la sangre que yo le pase a ese paciente no solamente mejore la patología, mejore su anemia y no le vaya a complicar por anticuerpos que no deberían estar presentes. Y la tercera población que se ve beneficiada de esto son las pacientes embarazadas, porque estos anticuerpos que van hacia los glóbulos rojos afectan también los glóbulos fetales y a la enfermedad hemolítica recién nacido. Entonces es fundamental este estudio. Habitualmente en la mayoría de las clínicas privadas o los hospitales de pequeña complejidad se hace la búsqueda del anticuerpo. Sé que tiene un anticuerpo. ¿Qué hago con esto? Nada. Yo le tengo que poner nombre y apellido. Nombre y apellido porque no todos van a actuar igual, no todos van a producir enfermedad hemolítica recién nacido. Entonces es muy importante ponerle nombre y apellido. Y en las embarazadas, además del nombre y apellido, ¿cuánto tiene? ¿Tiene poquitito y va a ser cuál puede ser el daño fetal o tiene mucho? Nosotros hoy en la clínica estamos haciendo todo esto. Identificamos, ponemos nombre y ponemos nombre, apellido y cuánto tenemos. Y le hacemos el seguimiento. Entonces, cada embarazada que viene por primera vez, sin saber nada de esto, le hacemos una pequeña entrevista. ¿Cuántos embarazos tuviste? ¿Algún bebé estuvo en neo? ¿Alguno estuvo en lámpara? ¿Alguno nació amarillito? Y eso ya nos da una idea de lo que vamos a encontrar a posteriori. Entonces, realmente hoy, este estudio estamos brindando algo que no se brinda en la mayoría de las clínicas y que ahora lo estamos haciendo. Hay veces que sí debemos derivar la muestra
y se hace hemoterapia del Hospital Posadas, un centro nacional de referencia, pero es ya cuando excede totalmente las necesidades básicas de un servicio. Y realmente para nosotros es muy, muy importante, es muy nuevito además, hubo mucho trabajo porque hubo que comprar nuevos insumos, nuevos reactivos, tener un personal propio para esto, que todos los colegas de la clínica estén preparados, que ahora hay esta nueva prestación. Nosotros, hemoterapia se vive básicamente en el método tradicional, que son tubos, que en realidad comentamos el gasto de tubo y de reactivos, y otro método en gel. Nosotros seguimos con método en tubo. Es prevenir tener una complicación en algo que no debería tenerlo, como es una transfusión o un embarazo. Saber que no vamos a tener un problema más agregado, es fundamentalmente esto. Comunicar con efectividad como nunca antes es fundamental para las pymes. Los videos generan la mayor atención. Realizados profesionalmente, distribuidos en medios masivos y con la mayor cobertura regional en todos los dispositivos. Tu pyme con teleservicios puede hacerlo a pesar del coronavirus. Este beneficio había empezado en el mes de mayo y tenía como vencimiento el 29 de mayo. Ahora se extendió el plazo hasta el 30 de junio. Así que bueno, les voy a comentar un poquito la información general. Este es un crédito que tiene un tope de 150.000 pesos. Está destinado solamente para los que están inscritos en las categorías de monotributistas de la categoría A la K, ambas incluidas, y a los autónomos. Como característica general, es un crédito que obviamente no tiene tasa de interés, ese es el gran beneficio, pero además tiene un periodo de gracia para el pago de 6 meses. Es decir, que las personas que puedan acceder a este crédito pagarían su primer cuota en el mes de enero de 2021 y sería en 12 cuotas el tema de la cancelación. Otra característica importante a conocer sobre esta normativa es que el crédito no es que se acredita 100% una vez que se asigna, sino que se va a acreditar en una cuenta de tarjeta de crédito en 3 cuotas idénticas y consecutivas. Es decir, si yo lo gestiono ahora en el mes de junio, voy a cobrar en junio, julio y agosto, de acuerdo al monto que me asignen, que también varía en base a la categoría tanto de monotributo como de autónomo, va a ser en partes iguales el monto asignado. Hay ciertos requisitos, no es que por el solo hecho de estar inscrito en las categorías monotributo que detallé o ser autónomo ya tengo el derecho a acceder. El principal que tenemos que conocer y el que más termina determinando si puedo acceder al crédito o no es el monto de facturación. Y en la categoría de monotributistas lo que vale es el periodo de facturación del 12 de marzo al 12 de abril. La AFIP lo que hace es evaluar, por ejemplo, si yo soy un contribuyente que soy de la categoría de monotributo. Las categorías de monotributo son de facturación anual, son montos anuales. Si yo divido ese monto en 12 meses me da el promedio mensual de facturación. Si lo que yo facturé entre el 12 de marzo y el 12 de abril es menor a ese promedio mensual, yo puedo acceder al crédito. En caso que la facturación que yo haya tenido en ese periodo sea superior a ese promedio, ya es un determinante para que yo no pueda acceder. Lo mismo ocurre con las categorías de autónomos, pero en este caso el periodo de evaluación va del 20 de marzo al 19 de abril. Es el mismo criterio, cambia solamente el periodo de evaluación. Otro de los temas que influyen para ver si puedo acceder al crédito o no es la situación crediticia. Según el Banco Central hay diferentes situaciones, hay un nomenclador de situaciones. Los que son situación 1 y situación 2 podrían acceder, los que son de situación 3 en adelante no podrían acceder. Y situación 3 en adelante son los que tienen deudas impagas o morosidad en la deuda mayor a 90 días. De todas formas, como los ritos son varios y uno por ahí no sabe con cuál cumple o con no, lo más fácil es acceder al perfil de la AFIP, entrar con su quit y su clave fiscal. Hay un link que nos lleva directamente a lo que es el crédito a tasa cero y en ese link
la FIP ya directamente nos dice si lo tenemos aprobado o no. En caso de estar aprobado, bueno, se imprime un comprobante, pide algunos datos muy básicos y ese comprobante luego lo terminamos presentando a la entidad bancaria que tengamos o que elijamos para acceder al crédito, y en el caso que no, nos detallan los motivos. Esto es lo más importante que debemos conocer. Cualquier duda que tenga, bueno, sabe que estoy a disposición, se pueden contactar al teléfono que aparece en el graph y bueno, será un placer poder ayudarlos. Luigatur reitera que los viajes de abril, mayo y junio que fueron suspendidos se llevarán adelante a partir de septiembre. Quienes no puedan participar soliciten oportunamente su nota de crédito. Luigatur, que es un pasaporte para el mundo, como desde hace 38 años, les envía un fuerte abrazo a todos sus amigos y espera verlos muy pronto. Accidente de trabajo es toda contingencia que puede sufrir un trabajador desde el momento que sale de su domicilio y se está trasladando hasta el lugar de trabajo, como cualquier accidente que puede sufrir el trabajador dentro del ámbito y dentro de su jornada laboral y dentro del ámbito del trabajo en sí, inclusive cualquier tipo de accidente que el trabajador pueda tener desde el momento que sale del domicilio laboral hasta que llega a su domicilio particular. Entonces tiene que estar claro que si existe un accidente de trabajo y ese trabajo está registrado, la persona tiene recibo de sueldo, ese accidente, si el trabajador sufre una incapacidad, debe ser indemnizado. El trabajador tiene que tener un resarcimiento económico por motivo de esa disminución de sus capacidades. Es importante destacar quién debería pagar esta indemnización, porque también en estos tiempos donde la situación laboral está un poco difícil y donde todos los trabajadores tienen miedo quizás de quedarse sin su puesto de trabajo. Bueno, los trabajadores, las personas tienen que entender que están siendo víctimas de esta situación. Pusieron su tiempo al servicio de una persona o de una empresa y en función de eso han tenido un accidente. ¿Quién es el que debería indemnizarlos? ¿Quién es el que debería pagar? Es la aseguradora, es la RT. Para tratar de eliminar un poco ese temor de los trabajadores, tienen que entender que ellos mensualmente contribuyen para generar un resguardo que si tal circunstancia sucede, tengan atención médica y tengan indemnización. Esto no es un reclamo directo al empleador, ¿sí? Estamos hablando de los casos de trabajadores con registración laboral, donde sí existe una RT. Entonces tienen que saber que no es un reclamo donde el que va a terminar pagando es el empleador. Al contrario, el empleador también abona para tener esta protección en caso que le pase algo al trabajador, que el trabajador pueda hacer el trámite frente a la RT y que la RT responda y compense los daños que ha tenido el trabajador. Dentro del mercado laboral no podemos desconocer la existencia del trabajo no registrado y la realidad, que en estos casos el trabajador se encuentra frente a una situación donde no tiene la prestación médica necesaria para poder recuperarse y tampoco existe la posibilidad de un sistema indemnizatorio que ya esté preestablecido. O sea, eso sí requiere directamente hacer los reclamos pertinentes y esto va a ser siempre contra el empleador directamente. Lo aconsejamos al trabajador durante todo el tiempo que se encuentra dentro de licencia por este accidente o enfermedad profesional. Muchas veces cuando tienen el alta le solicitamos que hablen con su empleador y le pidan un reingreso o que soliciten directamente el reingreso a la RT, ya sea mediante algún tipo de telegrama o volviendo a hacer la denuncia mediante comunicación telefónica. También a veces aconsejamos que continúen su tratamiento por obra social, ya que a veces el reingreso a la RT es como que ya la aseguradora ha caminado en un sentido y le dio el alta y muchas veces le cuesta deshacerse de eso y brindar nuevamente tratamiento a ese trabajador que le dio el alta, porque sería reconocer de alguna manera que le dieron un alta cuando no era el momento. Entonces, frente a un alta médica, cuando un trabajador no se encuentra en condiciones, hay dos opciones. O pide reingreso en la RT, se comunica con su empleador o directamente se comunica el mismo damnificado del trabajador con la aseguradora de riesgo de trabajo. O está la posibilidad de ir a la superintendencia de riesgo de trabajo que corresponde al domicilio de cada trabajador e iniciar ahí un expediente, un reclamo, donde este organismo va a evaluar si el alta médica estuvo bien otorgado o no,
En caso que entienda que sí, convalidará el alta médica que dio la aseguradora, y en caso que entienda que no, emite un dictamen y obliga a la aseguradora a brindar nuevamente la prestación médica. Muchas veces hablamos con las empresas, con los empleadores, y les transmitimos que si saben que un trabajador de su planta, de su establecimiento ha tenido algún accidente, les sugerimos que por indicación del empleador se contacte con nosotros, porque nosotros tenemos la manera y la herramienta de conducirlo a ese trabajador a formalizar el reclamo frente al RT, y que ese reclamo en ningún momento pueda llegar a cambiar su curso y derivarse en contra del empleador. Siempre usando el sistema y lo que está dentro del marco de la ley, porque lo que no hay que entender es que siempre es uno contra el otro, porque esto es lo que pasa. Siempre es el trabajador contra la empresa contra el trabajador, y bueno, la verdad que ambos deben convivir día a día, y que en muchos casos hay muchas experiencias donde esa es una buena relación y donde el empleador y el trabajador pueden ponerse de acuerdo en pos de llevar mejor adelante su labor diaria. Comunicar con efectividad como nunca antes es fundamental para las pymes. Los videos generan la mayor atención. Realizados profesionalmente, distribuidos en medios masivos y con la mayor cobertura regional en todos los dispositivos. Tu pyme con teleservicios puede hacerlo a pesar del coronavirus.